En el día de hoy vamos a hablar de las causas extracraneales de lesiones cerebrales secundarias. Como primer punto hablamos de lo que es la hipotensión. Un paciente luego de haber sufrido un traumatismo craneoencefálico es importante tratar de mantener una buena irrigación en este paciente. Eh, estos pacientes tienen diferentes o tienden a generar diferentes factores, como lo son el aumento de la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal mayor a 20, siendo el valor normal entre 5 y 15. ¿Cómo nosotros nos podríamos dar cuenta de que el paciente tiene un aumento de la presión intracraneal? Con la triada de Cushing: bradicardia, hipotensión y alteraciones de la respiración. Otro factor predisponente de este paciente sería una presión sistólica menor de 90. Esto afectaría a la correcta regulación de los diferentes órganos en nuestro paciente. Se habla de que un paciente tiene alrededor de que una persona normal tiene 50 ml por gramo de tejido cerebral por minuto. Una persona luego de que tuvo un traumatismo craneoencefálico va a tener una disminución de esta entre el 30 o hasta el 20% ml por gramos de tejido cerebral por minuto, por una pérdida de la autorregulación que causaría una hiperemia, que básicamente es la irrigación a zonas que realmente o a órganos que lo necesitan. Como segundo punto vamos a hablar de lo que es la hipoxia e hiperoxia. La falta correcta de oxígeno en nuestro cerebro se llama anoxia. Al no haber entre 4 a 6 minutos un porcentaje correcto de oxígeno en nuestro paciente, va a tener alteraciones neurológicas irreversibles. Un paciente luego de haber tenido un traumatismo craneoencefálico va a tener una saturación menor de 90, por ende es importante corregir la hipoxia en este paciente. Pero una ventilación a altas concentraciones podría generar otros daños, otras lesiones en nuestro paciente. Siguiente punto: la anemia. La hemoglobina es la encargada de llevar el oxígeno de nuestros pulmones hacia nuestro cerebro. Por ende, es muy importante. Los pacientes que tuvieron un traumatismo y pudieran haber sufrido una hemorragia, no están recibiendo el correcto porcentaje de oxígeno, y se habla de que una pérdida del 50% de esta tiene más repercusiones que la disminución del oxígeno. Para continuar lo dicho por mi compañera, voy a hablarles sobre lo que es la valoración. Si bien es cierto, cuando vamos a valorar tenemos que tomar en cuenta lo que es la cinemática de trauma con la evaluación primaria. Así entonces vamos a poder descartar posibles lesiones craneales severas. Sobre la cinemática de trauma, entonces es muy importante saber el origen del trauma. Hay que tener conocimiento claro de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que pasó en el momento. Por ejemplo, si el paciente en el momento de la colisión salió por el parabrisas, las marcas de los cinturones, si tuvo un trauma a nivel del cerebro en el área occipital, que pueda comprometer al paciente. Entonces debemos de tener conocimiento para entonces saber cómo actuar y qué hacer en ese momento. Puede producir un trauma a nivel de tórax, que puede producir neumotórax a tensión, o sea, ver patrones para así poder proceder a ellos. Pues tener una mayor atención. Bien, luego venimos entonces con lo que es la evaluación primaria, que es el X, A, B, C, D y E. Primeramente tenemos que ver lo que es la causa de la hemorragia. Dependiendo del lugar donde está la hemorragia, si por ejemplo tenemos fracturas expuestas en los huesos largos, buscar el origen de la hemorragia y tratar de controlarla lo más que se pueda.
Es la vía aérea, tenemos que buscar una permeabilidad de la vía aérea, esto, controlar lo que son los traumas faciales, que por lo general son causa de obstrucciones de la vía aérea. Incluso pacientes inconscientes, la lengua puede obstruir la vía aérea al momento de ventilar y es muy ruidoso o es ineficiente la ventilación. Puede dar indicio de que tenemos una obstrucción a nivel de nivel de la boca o vías aéreas. Caso tenemos que despejar la vía. En lo que es la respiración, tenemos que mandar un oxígeno adecuado al cerebro, ya que esto puede producir casos severos a largo plazo. Mantener lo que es la saturación de oxígeno arriba de 90%. Traumas también multisistémicos y las fracturas de cervicales pueden provocar también obstrucción e impiden que haya una oxigenación adecuada al paciente. Bien, en lo que es la circulación tenemos que mantener de por sí una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio. En caso tal de que haya hemorragia, como dije anteriormente, debemos que buscar el origen y controlarla. También a veces cuando el pulso es débil, puede ser, dependiendo a la escena y al paciente, ya que no puede ser una hemorragia externa, sino una hemorragia interna, y hay que atender al paciente de la brevedad. Puede utilizar dextrosa en caso tal de una hemorragia para así compensar la pérdida de sangre, o en caso tal de que se tenga sangre disponible, también se le puede administrar, dependiendo ya sea el tipo de paciente o tipo de caso que se presente. Sabiendo que estos casos hay que tratarlo a la brevedad, tenemos que, continuando con los pasos, a realizar una evaluación neurológica lo más rápido posible, utilizando la escala de Goma de Glasgow, lo que es apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal, teniendo en cuenta estos puntajes que van desde 3 en lo que es tan grave o severo a los 15 que cuando está orientado en las 3 esferas. Las 3 categorías, la respuesta motora es la que más relevante tenemos que tener a nivel de prehospitalaria, ya que es dinámico y por lo general se deteriora en el momento de subir al paciente a la ambulancia hasta el llegado al hospital. Lo que es el ambiente y la exposición, pues por lo general, obviamente el paciente va a tener otro tipo de trauma y hay que buscarlo también, ya que también puede atentar con la vida. Bien, también tenemos la evaluación secundaria. Esta evaluación se hace si hay tiempo, se debe buscar, por ejemplo, en lo que es el área de la cabeza, crepitaciones, si hay salida de líquido cefalorraquídeo, verificar y tener en cuenta que hay que volver a reevaluar al paciente, buscar cosas que se nos pudo pasar por alto en un determinado momento que no pudimos ver al paciente. Pues la exploración seriada sería más que todo seguir y valorar en un periodo muy corto las puntuaciones de la escala de Goma de Glasgow, verificar pulso, verificar temperatura, verificar presión arterial, verificar saturación de oxígeno, en fin, volver una y otra vez, reevaluar al paciente antes de llegar al hospital, ya que a medida que vamos de lo que es la escena hacia el hospital, el paciente puede decaer y nos puede caer en cierta manera, en un caso severo, en un paro cardíaco. Y entonces ya la escena cambia de un trauma a un paro. Entonces debemos reevaluar y tener en cuenta que hay que tratar el tema de acuerdo a la situación, ¿sí? Y de por sí trasladar al paciente con suma urgencia al hospital más cercano. Gracias.